Las noches del Mahabharata nunca fueron tranquilas. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Los vientos, como si susurraran en silencio la historia de una conspiración, y los muros del palacio se volvieron mudos, testigos de secretos. No había estruendo de espadas, sino un tablero tendido con palabras. Una sombra oscura respiraba viva. ¿Alguna vez has sentido cómo se ve la realidad cuando la verdad tiembla sobre sus propios pies y los silencios entonan cantos de traición? En este juego oscuro, estos susurros venenosos atraviesan, fila tras fila, nuestro pensamiento. El tiempo siguió su curso, pero el hambre de poder del ser humano siempre permaneció imborrable. El Mahabharata también fue solo el fruto de esta hambre, donde las tramas de la mente eran más peligrosas que cualquier flecha especial. La arrogancia de Duryodhana, expandiéndose por los palacios, no pudo detener a su propio hijo Devabrata, y el solitario Shakuni movía la espada de su mente, más afilada que cualquier acero. Cada vez que los Kauravas se reunían, parecía como si escucharan en silencio el rugido de un relámpago. Todos sabían que en este campo de paz no había tregua. Detrás de cada rostro se escondía una guerra de sospechas. Shakuni de Gandhara, el astuto, vagaba envuelto en un manto de engaño. Su sonrisa, endulzada con el azúcar de la mentira, destilaba veneno al hablar. Incluso en la majestuosidad del palacio real, su juego era sutil. Tejió una jugada tal que los Pandavas ni en su último aliento la reconocieron. Deslizó un dado engañoso desde su palma y rasgó todas las máscaras de las confusiones mentales. Al avanzar hacia el juego de dados, atrapó a los Pandavas en una red. Solo un dado, ávido por soltar algunas cadenas, que desató 11 meses de exilio, sembrando invierno en sus almas. Y luego llegó el momento cuya sombra quedó grabada para siempre en la mente de los Pandavas: el insulto a Draupadi. En la corte de Dhritarashtra, Duryodhana declaró: «Draupadi ahora es nuestra esclava», y Dushasana comenzó a despojarla de su vestido, pero esa mujer no solo perdió su mirada, colocó una sonrisa fría como ceniza en sus labios. Cada vez que se enfrentaba al vestido, un arco iris brillaba en sus ojos. Este momento no solo humilló a Draupadi, quemó todo su ser interior, despertando una sed de venganza tal que Bhima hizo un juramento. La sangre que brote de las manos de Dushasana no se secará hasta que yo mismo le arranque los muslos. Draupadi no aprendió a callar. El fuego de su deshonra ardía en su corazón. La sed de justicia en el corazón de Draupadi no solo llenó fuego, sino que también le dio la determinación de crear una estrategia firme. Bhima no olvidó las cenizas de la vergüenza de Draupadi liberadas por las manos de Dushasana. Practicó cada día, cortando con la misma precisión y firmeza. Arjuna perfeccionó su puntería y afiló sus flechas para la guerra. Los Pándavas planearon una jugada cuyo peligro estaba oculto incluso bajo una fina superficie, donde cada juramento se convirtió en una estrategia de guerra. Esto no era solo una reacción de ira, sino un plan maestro. En la sed de poder de Duryodhana, su arrogancia se fue volviendo gradualmente autodestructiva. En su mente brotaba el deseo de una victoria tóxica y comenzó a creer que todo el reino debería ser suyo. El amor ciego de Dhritarashtra por su hijo también lo había envuelto. El padre había extendido oscuridad sobre cada jugada de su hijo. Dhritarashtra, sumergido en las trampas de Shakuni, se transformaba con cada momento que pasaba, como la risa del arrogante. La ambición por el poder no solo dividió la fortaleza de Hastinapur, sino también nuestros corazones. Al llegar a su umbral, las líneas entre el Dharma y el Adharma se volvieron borrosas. El hambre de poder enloquece al ser humano como si un veneno fluyera por sus venas. Incluso en el Mahabharata, un Dharma Raja como Yudhishthira no pudo escapar de esta red. Hasta el final, su mente estaba llena del dulce deseo del trono. Si lo miramos, la ceguera de Dhritarashtra, la ira de Duryodhana y el resentimiento implacable de Bhima, todos juntos, cruzaron sus límites como hierba en el fuego del poder. Este hambre era la raíz principal de esas conspiraciones que alejó a la gente incluso de las raíces de la humanidad. Las artimañas del engaño suelen ser las más astutas.
Aquellas que se fijan en piedra dejan una marca permanente en nuestra comprensión. Recuerda la asamblea del Mahabharata, donde cada palabra, como un leve suspiro, se llenaba de veneno. Cada mentira tenía una profundidad, como el fluir de un veneno derramado. Ese tipo de engaño creó tales trampas en la mente que la verdad misma se arrinconó. Incluso hoy, la naturaleza del engaño sigue siendo la misma, un espejismo que siempre nos arrastra un paso atrás. Imagina que en el mundo del futuro también exista la misma situación. Dos facciones políticas frente a frente, el ambiente frío, pero la atmósfera caliente. Un joven en el escenario aumenta silenciosamente su orgullo y las estratagemas en sus ojos sacuden la democracia. Cada una de sus sonrisas es un engaño, pero la multitud lo considera habilidad filosófica. En silencio controla a la gente, tejiendo una historia aguda de traición en cada gesto, como si la astucia del Mahabharata hubiera tomado forma aquí. Aquí también está la misma inteligencia, donde no son los ejércitos, sino los siseos de las palabras los que se vuelven decisivos. Y ahí, en la sombra del Mahabharata, estaba Krishna. Él decía mucho, pero en lugar de palabras, lo expresaba todo con su mirada y sonrisa. Cuando colocó su mano en silencio sobre la espalda de los Pandavas, el mapa de su dependencia cambió. En el fragor de las armas, Krishna nunca levantó una espada. Sin embargo, su lenguaje silencioso resultó ser la mayor arma. Erigió un muro de verdad y dispersó la ilusión del engaño como el viento. Incluso antes del sonido de la caracola, su rostro mostraba que ya había ganado este juego. El mayor truco es que nos atrapa en nuestra propia mente. Seguirás pensando que la verdad está contigo, pero en realidad ves solo lo que te muestran. En el Mahabharata también sucedió muchas veces que la traición tejía una red tan fina que envolvía a todo el reino. Por ejemplo, cuando Shakuni engañó a los Pandavas con la ilusión del ascetismo, ya habían caído en la destrucción del exilio. Un gesto aparentemente ordinario a simple vista suele ser el espejo de un engaño profundo. Recuerda, cada vez que los ojos están tranquilos, detrás se prepara una gran explosión. La arrogancia finalmente hace que el ser humano pierda incluso su humanidad. En el Mahabharata, Bhima, Arjuna, Krishna, todos cometieron en algún momento el error de considerarse grandes hombres. Pero la caída ocurrió solo en el camino del yo. La rivalidad de Duryodhana lo convirtió en una semilla ardiente que decidió consumirse en su propio fuego. El mayor enemigo del ser humano se convierte su propio orgullo, en cuya tierra él mismo es enterrado. Pero en este juego, el mayor capital es el poder de la mente. Quien es el arquitecto de su percepción se convierte en el verdadero victorioso. Puede que Bhishma haya dicho que el Adharma tendría un fin, pero ¿quién pensó que su fin ocurriría solo a los ojos de Dios? Cuando Bhishma guardaba silencio, arrojaba todo engaño dentro de sí. Su presencia silenciosa hizo que los enemigos sintieran el mayor dolor. Quien se para frente al espejo debe recordar, la verdadera batalla es contra la propia percepción. Imagina, las fábulas de la jungla también son un hermoso ejemplo de este dilema. Un zorro parecía inclinarse ante una multitud de enemigos, pero su astucia engañó a la reina leona. Porque no es la fuerza en la apariencia, sino la inteligencia en la astucia lo que importa. Cuando solo escuchamos palabras pomposas, nos enseñan que el poder no está en la voz, sino en la emboscada. Las conspiraciones ocultas en las páginas de la historia también se presentan ante nosotros, como cuando Chanakya tendió silenciosamente el tablero del imperio. Con su silencio sacudió todo el sistema. Yudhishthira juró por el trono, pero Chanakya adoptó la política no declarada del silencio. La historia prueba que quien conoció el mayor secreto emergió victorioso. Los enredos de nuestra mente a menudo se atascan en pequeños giros. Cada episodio del Mahabharata es testigo de que a veces, para ganar, es necesario permanecer confundido. Cuando los Pandavas se prepararon para el exilio, la confianza ya había tejido su propia red. Cuando Bhima juró venganza, creó el mismo juego mental en el que estaba atrapado. Entendemos que a veces nuestras propias intenciones chocan entre sí y nos convertimos en nuestros propios aliados y rivales. Cuando el Mahabharata regresó para poner a prueba, el desencanto brilló en los ojos de cada héroe.
Pero esa oscuridad nunca terminó por completo. Esa oscuridad está frente a nosotros. Incluso hoy es nuestro pasado, nuestra sombra y nuestro ego indulgente. Podemos decir que el hambre de poder no tiene límites. Cuanto más obtenemos, más queremos. Este hambre es una roca de su tipo en cada era, ante la cual incluso los reyes más grandes se vuelven polvo, y al final, la victoria rara vez llega fácilmente. El poder nunca reside en ruidos estridentes, sino que se esconde en la fría sonrisa del propio reflejo. Cuando creemos que lo hemos entendido todo, a menudo la jugada del oponente ya se ha realizado. El verdadero victorioso es quien ya ha agudizado su mente de antemano, y la verdadera derrota es la de quien pierde ante su propia percepción interna. La última batalla del mundo también ha sido esta, contra uno mismo, contra sus miedos, contra su propia visión. Entonces, una última pregunta. ¿Tus ojos han guardado todos estos secretos? Cuando se disipe la oscuridad y el silencio cante de alegría, ¿a quién encontrarás como tu compañero? Porque el verdadero victorioso es quien ya ha guardado la llave de su alma, esa llave que abre las cerraduras del engaño. Recuerda, esta batalla no es solo de reyes, también se libra dentro de ti. Ahora es el momento de despertarte a ti mismo. Ahora necesitas pensar. ¿Eres también parte de ese Mahabharata que se está escribiendo ahora? ¿Sabes qué jugadas hay dentro de ti? En este mundo nunca se dice claramente. Solo hay investigación y nuestra intención decide hacia dónde se abre el último enredo. El mayor enemigo siempre eres tú mismo dentro de ti, porque tus percepciones son tu jugada más poderosa. Recuerda, el verdadero juego es la batalla de miradas entre justicia y engaño que se libra dentro de nosotros cada día. Quien no engaña a sus propios ojos alcanza la victoria, porque al final gana quien sabe que antes de blandir la espada hay que afilar la mente. En este mundo oscuro y lleno de astucia, si tus pasos se apoyan en el escudo de la verdad, finalmente alcanzarás esa verdad que te dará la fuerza para luchar incluso contra los enemigos más peligrosos. Ten en cuenta, el poder no siempre está en la voz, a veces también reside en el silencio. Despierta la fe y la firme determinación ocultas en el sonido de tu silencio. Luego verás, una nueva victoria te estará esperando.